Hoy en Es la Hora de Opinar, con Denise Dresser, Pablo Magluf y Maite Azuela, vamos a debatir el tema de la semana: la revocación del mandato, señalamientos a favor y en contra. Después va a estar con nosotros José Luis Caballero. Con él voy a platicar de la declaración de inconstitucionalidad de la ley que le prohibía a funcionarios públicos laborar en el sector privado por 10 años después de abandonar el servicio público. Y para finalizar con Luis Miguel González vamos a analizar las grandes fortunas del mundo según la revista Forbes, incluyendo la de los mexicanos. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Es la hora de opinar. Ya es a cualquier hora. No solo la puede usted ver a las 10:30 de la noche en televisión por Foro TV. A partir de esta semana, a las 8 de la noche, estará disponible en el sitio de internet nmas.com.mx y en la aplicación ViX. ViX es una aplicación gratuita que usted puede bajar y ahí encontrará a partir de las 8 de la noche Es la hora de opinar. La podrá ver cuando usted guste, a cualquier hora, el programa de ese día y de los anteriores. Así, a partir de esta semana, cualquier hora es la hora de opinar. Vamos a continuar con el tema de la semana, la revocación del mandato, uno de los eventos más importantes de este año, que se llevará a cabo desde luego el próximo domingo 10 de abril. Saludo a los colaboradores de la mesa de los miércoles, comenzando con Denise Dresser. Denise, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Un gran placer estar aquí. Aparte ya la vemos repuesta, lo cual nos da mucho gusto a Denise. Qué bueno que estés con nosotros aquí en México. Y Pablo Magluf, ¿cómo estás, Pablo? Muy buenas noches. Igualmente un gran placer estar aquí, querido Leo, queridos colegas. Y esta noche nos acompaña Maite Azuela. Maite, qué gusto tenerte una vez más con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, un gustazo estar aquí con ustedes. Bueno, pues, ¿cómo ven la revocación de mandato, Denise? ¿Qué podemos decir al respecto? Me parece que es una tergiversación de un instrumento loable de participación ciudadana, de democracia directa, que se ha truqueado para convalidar la permanencia de un hombre que quiere mirarse frente al espejo y saberse popular. Es un ejercicio desde el cual el gobierno moviliza a los fieles para evidenciar a los infieles. Es una narrativa ideada desde Palacio Nacional, donde ejerce el poder un hombre que confunde gobernar con movilizar, que confunde la participación democrática, cívica, ciudadana con la idolatría personal y que usa un buen ejercicio con malos propósitos. La revocación del mandato, como otros instrumentos de democracia directa, fue creado en específico para quitar a malos gobernantes, no para legitimar a quienes son populares y deberían quedarse hasta el final de su mandato constitucional. La democracia sin duda se nutre a través de instrumentos de democracia directa. Yo creo en esos instrumentos. La democracia se fortalece con iniciativas de ciudadanos activos, libres, que pueden recurrir a consultas populares, a iniciativas ciudadanas, a ejercicios como el de la revocación del mandato. Y de ese impulso, les recuerdo, nació toda la movilización ciudadana precisamente para que se incorporaran temas como la consulta popular y la revocación del mandato a la Constitución. Se trataba de arrancarle a los partidos el monopolio de la representación política y para eso nos peleamos, para eso nos movilizamos. Con esa energía cívica se modificó la Constitución y celebramos esas nuevas figuras. Participamos en, por ejemplo, la iniciativa ciudadana de la Ley 3 de 3. Esos son ejemplos de democracia participativa.
Pero este ejercicio al cual nos convocan el 10 de abril, me parece que es una trampa, no es un ejercicio de revocación, sino de ratificación. Se ha vaciado el contenido original de una iniciativa que, aplicada conforme a la ley, que no ha ocurrido en este caso, tendría que ser sanción a un presidente impopular y la posibilidad de removerlo. Pero aquí los incondicionales del presidente han caído en la trampa, están mimetizando actos, palabras, contraviniendo el espíritu de la democracia participativa y convirtiéndola en un montaje que me parece fársico, que no fortalece a la democracia, que la debilitará aún más, porque no fue un ejercicio, no es un ejercicio convocado por ciudadanos para remover al presidente. Es un ejercicio convocado por un presidente que busca validar su popularidad, validar su vanidad. No fue organizada la revocación del mandato de la mano de la autoridad electoral siguiendo todos los procesos legales. Fue organizada para deslegitimar a la autoridad y se ha utilizado cada oportunidad para desacreditar al INE. No siguió los lineamientos legales para su promoción. Todos los miembros del gobierno han violado la veda electoral para promocionar la revocación y el objetivo jamás fue darle a los ciudadanos un instrumento para quitar a López Obrador. Más bien se le ha dado al presidente la capacidad de llevar a cabo objetivos simultáneos, muy alejados de la participación que presume. ¿Cuáles son esos objetivos? La capacidad para demostrar la aprobación a su persona, y que no se hable de la desaprobación a su gobierno, el pretexto perfecto para golpear al INE y apropiárselo, el argumento para presentar a los opositores como un grupo minoritario, elitista, que no quiere que la gente participe, y una nueva ocasión para decirle a la población que la suya, la de la 4T, es la democracia verdadera, mientras que la que existía antes era solo una simulación. Muy bien. Esta revocación de mandato truqueada sí le ha caído como anillo al dedo al presidente, pero me parece que contraviene el espíritu fundacional de cualquier ejercicio de democracia participativa sincera, transparente y apegada a la legalidad. Muy bien. Pablo, te he estado leyendo en Twitter. Para ti esto puede representar un hito en este sexenio López Obradorista. Sí, primero estoy en desacuerdo con Denise, brevemente. También decir que la revocación de mandato per se es una herramienta noble. No lo creo así para pues sistemas presidencialistas, porque tarde o temprano termina siendo muy disfuncional, termina siendo un instrumento plebiscitario, es decir, de ratificación. Y no es fortuito que no exista en ningún sistema presidencial a nivel presidencial, existe a nivel local o estatal, salvo en Venezuela, Bolivia y Ecuador. Entonces a mí me parece un instrumento de manual populista de toda la vida para el sistema presidencial. Nada más aclarar eso. Bueno, pues ahí hay una primera controversia que bien valdría la pena también debatir, pero adelante. Sí. Estamos atestiguando, Leo. A ver. Déjame, ahora vamos a ver el uso que le está dando el obradorismo, que me parece que ahí sí coincido con Denise, nada más que le subiría el tono. Yo creo que estamos atestiguando a todas luces una operación electoral de Estado, Leo, con el uso de recursos y funcionarios, incluidos militares, lo cual es inaudito. Además de la violación flagrante, impúdica y cínica de la ley y el ataque sistemático al árbitro electoral para ratificar a un líder carismático. Eso es lo que estamos viendo, porque precisamente como estamos en tiempos orwellianos donde se confunde la participación popular y la democracia con este ejercicio de ratificación, hay que ser precisos. Pero sí quisiera, además de eso, agregar los dos agravantes, que son las dos novedades
de este ejercicio per se. Uno es el uso de militares uniformados. El ingrediente militar no solo es gravísimo, no tiene precedentes en la historia de México. Es ya la violación explícita de lo que separaba al poder civil con el militar. O sea, militares uniformados haciendo ejercicios proselitistas. A mí me parece que si esto no te asusta, ya no tienes remedio. Y la segunda es, ¿cómo están haciendo gala de la violación de la ley, Leo? Casi como si fuera virtud cívica. O sea, el discurso del secretario de Gobernación, de verdad me parece que fue aberrante y creo que tampoco tiene precedentes en la historia de México. O sea, fue un discurso ignominioso porque ya se trata de prepotencia, de bravuconería, de la violación flagrante de la ley como muestra o aparente muestra, porque creo que también ahí hay apariencias que podemos discutir, aparente muestra de poder. Entonces yo creo que debe de ser muy claro para todos que sí está en riesgo el orden democrático. Muy bien. Me parece muy evidente. A ver, bueno, le voy a pedir a Maite y luego regresamos a esta mini controversia, digamos, que se generó. Pero venga, Maite, y si quieres comentar sobre si funcionan o no las revocaciones de mandato, adelante en los sistemas presidenciales. Pues sí, Leo. Sí. Me animo a entrarle a la controversia. Sí. Yo, igual que Luis, creo en estos mecanismos de participación directa, independientemente de si es un presidencialismo o no lo es. Creo que además cuando dotamos al país de pues de este marco jurídico, a lo que aludíamos era tener más herramientas de rendición de cuentas. Y creo que aquí viene la historia de esta revocación de mandato, que yo más bien llamaría ratificación de mandato, que incumple con todas las características que los ciudadanos que impulsaban este tipo de mecanismos participativos buscaban desde un inicio. Porque recordaremos que no estaba regulada del todo, que se le exigía al INE que iniciara el proceso de organización cuando todavía no tenía los recursos y no los tuvo disponibles para organizarla. Pero creo que lo más importante es la forma en la que se convocó, y ya de alguna manera la han pues mencionado Denise y Pablo, y no es una revocación convocada por aquellos que están pues inconformes con el tipo de gobierno, aquellos que están desencantados por el incumplimiento de promesas, o aquellos que desde un inicio no querían al presidente, ahora sí que ocupando el poder. Y creo que esa convocatoria realizada por los simpatizantes del poder lo que hace es, pues ahora sí que quitarle todo el valor de rendición de cuentas a lo que podría ser una revocación interesante, independientemente de que ahí sí puedo conseguir con Pablo, sin reglas suficientes, sí se puede generar una desestabilización que no es lo esperado. Es triste porque lo que están haciendo es, pues, estigmatizar la revocación de mandato, en donde cada vez que en un futuro busquemos tener alguna, vamos a recordar nuestra primera ratificación y en realidad la campaña gubernamental de propaganda, pues la verdad, completamente sobrecargada de la imagen del presidente de la República. Creo que aquí ya sería útil ir viendo no solamente esta parte de cuando se está ocupando la revocación de mandato para lastimar a nuestras instituciones electorales, porque cualquiera que sea el resultado, y lo sabemos muchos, pues se va a culpar al INE de que no hubo suficiente publicidad en la revocación, ¿no? Entonces, pensando en escenarios, Leo, a mí también me gustaría ver cuál es un escenario que no sea óptimo para el presidente. Obviamente, del que se ha hablado ya mucho, de una insuficiente participación y que quizás a lo que le está apostando la oposición, en donde si lo que necesitamos es el 40% del padrón electoral participando, pues son 37 millones de ciudadanas y ciudadanos asistiendo. Esto es muy complicado que se junte. No lo van a... Tenemos dos referentes muy útiles. Uno, creo que es el de la elección del 2018, y ahí creo que hay un tema para evaluar al propio presidente. Él consiguió en la elección presidencial 37.1 millones de votos.
¿Qué va a pasar con esta ratificación? 30, ¿no? 30.7. 30, tienes razón. Sí, 30.1 millones de votos. 30.1 millones de votos en el 2018. ¿Qué va a pasar con esta ratificación si él no llega a esa cifra? Pues se va a dar cuenta de la enorme cantidad de personas que le apoyaron en la elección presidencial y que hoy en día ya no lo apoyan. Si queremos vernos un poquito más conservadores, no utilicemos la elección presidencial, pero utilicemos la última elección en donde se definió el Congreso, y ahí sí fueron 17.7 millones los que votaron por Morena. Entonces, pues su mínimo tendría que ser alcanzar este porcentaje de votantes o de asistentes a la revocación. Se ve muy cuesta arriba. Ahora, cerrando un poco en esta discusión general para ya después en la siguiente ronda irnos a lo más particular, creo que lo que hay que lamentar aquí es cómo se contaminó la idea de un mecanismo de participación ciudadana que debía contar con un proceso emocionante. Es decir, si la oposición y los descontentos hubieran convocado, hubiéramos tenido, pues no lo que vemos, una tapizada de propaganda gubernamental, sino argumentos y discusiones sobre temas precisos de por qué tendría que salir el presidente y de aquellos que lo defendían. Creo que la simple idea de ver cómo los propios gobernadores de Morena, muchos de los funcionarios, e incluso ya lo decía Pablo, la Guardia Nacional y el Ejército, se están sumando a esta propaganda, también demerita mucho el proceso de la revocación, Leo. Bueno, yo para entrarle a la controversia, porque aquí lo he dicho ya en varias ocasiones, a mí no me gusta la figura de la revocación de mandato. Me parece una barbaridad quitar a un presidente elegido por el pueblo para que entre un presidente elegido por el Congreso. Vaya Dios a saber qué tipo de presidente terminaría gobernando este país los últimos 2 años. No me gusta. Así que me pongo del lado de Pablo. Parece una diferencia aquí de género, pero no lo es, Denise. A ver, una cosa es el instrumento y la intención del instrumento, de cualquier instrumento de democracia participativa, y otro es el mal uso de ese instrumento. Creo que no deberíamos tirar al bebé con todo y la bañera. Me parece que Pablo no está entendiendo la historia de por qué surgió la urgencia de instrumentos de democracia directa, porque veníamos de una partidocracia cerrada que no permitía la participación ciudadana más allá de los procesos electorales. Maite lo sabe muy bien porque ella y yo estuvimos en muchos movimientos ciudadanos desde abajo para impulsar precisamente que si las candidaturas ciudadanas o las consultas populares o la iniciativa ciudadana, precisamente para romper esa partidocracia. El hecho de Perdón, Denise, también estaban a favor de la revocación de mandato, nada más para que nos quede claro. Sí, yo sí. A ver, yo en principio no tengo problema con la revocación del mandato para gobernantes locales. Pienso en el ejemplo de California, que es lo que ha motivado el que se extendiera esto a nivel presidencial. A nivel presidencial lo veo también problemático. Muy bien. Precisamente porque las personas que, por ejemplo, criticamos al presidente, pero preferimos que se quede y que corrija y cumpla su mandato de mejor manera, porque la alternativa de que sea sacado del poder por una revocación del mandato y que el presidente sea nombrado por el Congreso, me parece profundamente desestabilizadora y conducente a la incertidumbre. Perfecto. Pero no quiero entrar en juego de posicionarme en el lugar el lugar donde parecería estar Pablo, de desacreditar todos los instrumentos de democracia directa. Este gobierno los ha tergiversado. A ver, ahorita Pablo, ahorita lento. Creo que este gobierno los ha tergiversado, los ha manipulado y ha logrado crear una narrativa de que quienes criticamos lo mal que se han hecho las consultas populares, lo mal que se ha hecho esta revocación, nos oponemos a la participación ciudadana. No, al contrario, hay que fomentarla, pero con reglas adecuadas y de la mano de la autoridad electoral, no como un acicate para agredir y terminar de desacreditar a la autoridad electoral. Ahora, paso al segundo tema. Esta revocación ya ha tenido efectos muy nocivos para nuestra democracia disfuncional, que requiere otra serie de intervenciones y mejoras, pero no a través de
este ejercicio de revocación del mandato. ¿Por qué? Porque la plana mayor del gobierno ya ha violado la Constitución al promoverla a pesar de la veda electoral, porque como bien decía Pablo, el secretario de Gobernación ya cometió actos criminales, porque son actos criminales, violar la legislación electoral, tienen sanciones severas. Él ya cometió esos actos criminales utilizando también un avión militar para actos de proselitismo, esto captado en un video, y el presidente niega que haya asistido a un mitin a pesar de la existencia del video. El INE ha sido sometido a una embestida inmisericordia, incluyendo ahora la propuesta de una reforma electoral que acabaría con la autonomía y la profesionalización que necesitamos fortalecer. Las Fuerzas Armadas ya han sido convocadas a actos políticos y partidistas, contraviniendo su misión constitucional y dañando su imagen. Y la propaganda de la revocación con espectaculares a lo largo del país constituye también una clara violación a la legislación electoral, además del despilfarro de recursos en una situación económica crítica en la que el gobierno dice no tener recursos para los más necesitados en situaciones de pospandemia, de salud precaria, de pobreza en aumento, etcétera. Por todas esas razones, creo que esta revocación es un autogolpe a la democracia mexicana y una manipulación por parte del partido en el poder que busca otros objetivos. No que el presidente se vaya, sino que el presidente constate su popularidad y voltee y les diga a todos, a la oposición, a los críticos, al INE, ya ven, la gente me quiere, ustedes son los equivocados. Autogolpe a la democracia, muy duro lo que dice Denise, valdría la pena también debatir ese tema, pero ya tenemos sobre la mesa también el otro de la conveniencia de la revocación del mandato en los sistemas presidenciales. Pablo. No, mira, al final, Leo, el desacuerdo creo que fue innecesario. O sea, Denise dijo exactamente lo mismo que yo. A nivel local es válido, a nivel presidencial no existe porque es disfuncional, salvo en Ecuador, Bolivia y Venezuela. Entonces, a nivel local como en California o Suiza, perfecto. Por cierto, perdón que te interrumpa, Pablo, pero también no así que digas que bien ha funcionado en California. Sí hay una diferencia que yo digo que a mí me gusta más que esto, que es, uno puede votar que se vaya el gobernador, pero hay una pregunta siguiente que es, si se va el gobernador, ¿quién queda? ¿No? ¿A quién queda sustituyendo al gobernador? ¿No? Que eso es mejor que el Congreso decida quién se queda, por Dios. Sí, además, en el momento siguiente al 2024, ¿qué va a hacer la oposición? Salvo todos los días minar la gobernabilidad del presidente en turno para impedir, ¿no? Ese es de cajón. Claro. Pero sí quiero dejar claro que desde el principio dije, me parece disfuncional a nivel presidencial. Entonces, bueno, eso está saldado. Autogolpe a la democracia, dice Denise. ¿Tú qué opinas? Voy a entrar a ese tema aprovechando lo que decía Maite. Ella decía que sería un fracaso o que es improbable que lleguen a los 30 millones de votos. Yo creo que es muy improbable. Y eso es precisamente el problema. Yo creo que si a bien les va, están apuntando a más o menos los 15 millones de la base obradorista de toda la vida. Pero, pues, por ejemplo, Enrique Quintana trae una estimación de alrededor del 10, basado en las encuestas del Financiero. Entonces, yo creo que están sucediendo dos cosas, Leo. Primero, el presidente está en su punto más bajo de aprobación y más alto de desaprobación en todo su sexenio. Entonces, según el agregado de Odoráculos, ¿no? Sí, es decir, es correcto. en el saldo diferencial. Y segundo, una noticia que pues casi nadie puso atención, sobre la cual yo escribí, que puso todas las alertas en todo el aparato de Estado, y son las elecciones extraordinarias en Oaxaca, donde Morena perdió 6 de 7 municipios, lo cual fue un escándalo porque es bastión obradorista. A nivel municipal, desde hace 3 años,
tiene el doble de municipios que el PRI. Perdió 6 de 7. No digo que eso sea indicativo del descontento en el país. Lo único que digo es que sí es indicativo del nerviosismo que tienen en el gobierno. Entonces, yo creo que sí están empleando los recursos del Estado precisamente para golpear al árbitro electoral y desacreditarlo rumbo a la presidencia. Hay que decir, es una estrategia de largo plazo. Hay que decir, Pablo, un dato interesante. Tú decías Bolivia, Ecuador y Venezuela. Por lo menos en Venezuela, cuando se llevó a cabo la revocación de mandato de Hugo Chávez sacó más votos que los que sacó en la elección que lo hizo en primera ocasión presidente. Y lo mismo Evo Morales. Sacaron más votos en la revocación de mandato que cuando lo eligieron presidente. O sea, la idea es que ganaron electorado, ganaron más votos, ¿no? Digo, es un dato para que quede ahí. Sí. Qué bueno que lo traes a colación, porque también en el referéndum constitucional del 2007, Hugo Chávez lo perdió para la famosa reelección indefinida. Lo perdió y luego alegó fraude. Sí. Y ese es el problema. Sí. O sea, es una trampa para los sistemas, para los árbitros electorales. ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, el domingo van a votar 6 millones de personas? O sea, un fracaso absoluto. El lunes van a estar puestas las baterías sobre el INE, culpándolo de no haber hecho una buena elección, cuando sabemos que el INE ha hecho todo lo posible y lo que siempre hace, que es llevar una elección impecable. No, yo ahí sí difiero de ti. Yo creo que sean 6, 10, 15, 20, 25 millones, igual se va a venir la batería en contra del INE, ¿eh? O sea, está más cantado que la invasión de Putin a Ucrania. Pero bueno, peor. Maite sí está a favor de la revocación de mandato, ¿no? Yo sí, y te voy a decir por qué, Leo, no solo a nivel local, porque creo que si apostamos a que a nivel local funcione, tendríamos que dotarnos de normas que la hagan funcional. O sea, el hecho de que no sea funcional es porque algo no está preestablecido. Y es un poco lo que nos pasó con esta revocación. No teníamos reglas, entonces se convirtió en una ratificación porque está organizada no desde los posibles revocadores que buscan que el presidente salga por diferentes razones. Pero sí hay reglas, Maite. Claro. Maite, sí hay reglas. Hay una ley de revocación de mandato. Que no cumpla las reglas es otra cosa. Reglas sí hay, Maite. Pésimas reglas, según yo. Es algo que voy, Leo. O sea, bueno, son reglas que no la hacen funcional. No es que no las tengamos, sino reglas diseñadas para que la revocación sea funcional. Pero a mí me gustaría concentrarme ahora en otra de las utilidades, además de la que le dan en términos de descalificar a la autoridad electoral, que ahí creo que tenemos que dar todos la batalla en su defensa. Y es pues este posicionamiento de figuras que pueden ser consideradas candidaturas claves para Morena y que además están haciendo campaña por toda la República Mexicana, que están yendo a diferentes entidades sin que haya justificación alguna. Y a mí lo que me da mucho coraje, Leo, que en horarios laborales anunció la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum que va a ir a una marcha en pleno horario laboral para apoyar la revocación de mandato. Entonces, creo que nos han dejado claro un poco quiénes son. O sea, por si teníamos alguna duda, porque muchas veces pues van con un perfil mucho más sensato, un poco más conciliador. Creo que esta revocación también ha sido una oportunidad para quienes hacemos análisis político de identificar perfiles que se están quitando la máscara por completo, ¿no? Totalmente. Que están teniendo una subordinación vergonzosa para alinearse a lo que el presidente dice en términos de apoyar la revocación. Gobernadores convocados por el propio presidente dando declaraciones permanentes y sobre todo eso, el uso de recursos públicos, porque no solo es este avión que es muy evidente, son todas las horas de trabajo que nosotros pagamos con nuestros impuestos, que es casi la tercera parte de lo que ganamos, por lo menos supongo los 4 que estamos aquí. Totalmente. La tercera parte de nuestros ingresos se la damos al gobierno y lo está mal utilizando para una campaña electoral, lo cual no solo pues violenta la ley, sino que lastima los recursos de los mexicanos en un mal uso que se debería estar pues utilizando en atención a poblaciones vulnerables, en infraestructura, en fin, en recursos de capital humano que realmente empiecen a dar resultados. Yo creo que también la revocación pues nos da señales de la desesperación que tiene Morena, de cómo, ya lo decía Pablo, han perdido
en la percepción no solo del presidente de la República, sino del partido. Y aunque sigue siendo el favorito como proyecto de partido Morena, creo que si sabemos aprovechar esta fallida revocación de mandato para delatar quién fue quién y cómo se comportó, pues puede ser útil para las elecciones del 2024, Leo. Bueno, a mí, no sé qué opinan ustedes, ya se nos acabó el tiempo, desgraciadamente, pero el mensaje es muy claro. El mensaje es que van al 2024 con todo por todo. Con todo, ¿eh? No, con todo es, o sea, este es el experimento rumbo al 24 y con todo es con todos los recursos del Estado, con la intervención de los militares, con todo. Estos no van a dejar el poder así de sencillo con las reglas que nos hemos dado los mexicanos para elegir a nuestros gobernantes. La ley ha pasado a un segundo término. Estos, como tú dices bien, Maite, se quitaron la máscara y detrás de la máscara dice: a nosotros no nos van a sacar del poder en el 24. Yo así lo veo. A ver si ahora sí ya podemos ser apocalípticos. ¿No? ¿Qué tal el remate? ¿Qué tal el remate? Pero bueno. Denise, qué bueno tenerte de regreso. Gracias. Qué bueno verte saludable. A Denise, a los que no sepan, les dio COVID, pero bueno, ya la tenemos recuperada. Gracias, Denise, y buenas noches. Gracias, Pablo, el apocalíptico jinete del apocalipsis. Y Maite, querida, gracias por venir el día de hoy con nosotros. Gracias, Maite. Encantada de estar aquí, un gusto verles. Gracias. Bueno, voy a hacer una breve pausa y voy a platicar con José Luis Caballero de una resolución muy importante de la Suprema Corte de Justicia al invalidar la prohibición que tenían los funcionarios de que pudieran trabajar en el sector privado durante 10 años después de dejar su encargo público. Regresamos.